Nómina. El módulo de nómina ha sido diseñado para cumplir varias funciones básicas. La primera es liquidación periódica de la nómina, la segunda es procesar la autoliquidación de aportes a los diferentes fondos, la tercera es generación de informes prestacionales y la cuarta producir información de carácter administrativo. El sistema de nómina proporciona herramientas que permiten adquirir elementos para el manejo de los datos y generar los resultados esperados a través de los diferentes procesos e informes. Vamos a ver los conceptos más importantes de esta área. Tenemos los grupos de nómina. Es una clasificación realizada a los empleados por periodos de pago. Las empresas pueden manejar diversos periodos de pago, como semanal, decadal, catorcenal, quincenal o mensual. En el sistema vemos reflejado estos grupos de nómina en la opción de maestros, clasificación de empleados, grupos de nómina. Aquí en el grupo de nómina nosotros podemos crear los diferentes grupos de nómina que tengamos, es decir, que podemos tener unas personas pagándoles quincenal y otras mensual dentro de la misma compañía. Eso es para casos de empresas que manejan grandes sucursales, pero por lo general todas las empresas manejan solamente un grupo de nómina. Esto lo vamos a ver reflejado en los reportes de nómina, en la generación de nómina y de muchos procesos que van a ir aprendiendo en el transcurso de su capacitación. Continuamos con salario fijo. Es la contraprestación principal y directa que recibe el trabajador por sus servicios. Se puede acordar que la retribución ordinaria sea una suma fija. La remuneración fija puede fluctuar en virtud de incrementos originados en factores que legalmente lo integran, como horas extras, primas, sobresueldos, sin que por este hecho este salario fijo se vaya a convertir en salario variable. Vamos a mirar en el sistema en donde tenemos el salario de cada uno de los empleados. Ingresamos al maestro de empleados, vamos a llamar a uno de ellos y podemos observar todo el detalle de este empleado, sus datos, su información personal y aquí en prestaciones tenemos el básico mensual de 796.000 pesos. Eso es lo que se gana Germán Gil. También tenemos el salario integral. Es aquel salario en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, extralegales y en general las que se incluyan en dicha estipulación. Vamos a mirar aquí en el maestro de empleados de otro empleado y en el sistema podemos escoger si esta persona tiene salario fijo o salario integral. En este caso vemos que Germán tiene salario fijo. En caso de que él tenga salario integral, desmarcamos acá y marcamos en salario integral y el sistema hace todos los cálculos en función a lo que es un salario integral. Continuamos también con el salario variable, salario en el que su valor no es fijo respecto a periodos de tiempo determinados, sino que varían en función de la modalidad de remuneración, como cuando se paga por comisiones. Listo, en el sistema ustedes van a ver en el maestro de empleados que les he mostrado, van a ver aquí en prestaciones que no hay una opción para marcar salario variable. El sistema, cuando tú no marcas salario fijo, asume que esta persona se va a ganar salario variable. Entonces no debes marcar ni salario fijo ni salario integral para que el sistema ya asuma a este empleado como con pago de salario variable. Continuamos con el siguiente concepto que tenemos y es las novedades de nómina. Son variables en cada periodo de pago de nómina como horas extras, bonificaciones, comisiones, entre otros conceptos que deben tenerse en cuenta. Algunos son esporádicos, otros cambian su valor en cada periodo y es por ello que deben ser revisados antes de liquidarse la nómina, ¿sí? Estas novedades de nómina es todo lo que le pagan a un empleado. Entonces, un empleado en un periodo determinado puede tener muchos conceptos. En algún periodo puede tener unos y en otro puede tener diferentes conceptos dependiendo de lo que haya pasado en esos 15 días o en ese mes. Vamos a mirar las novedades de uno de los empleados que tenemos acá. Vamos a consultar a Germán y ustedes van a ver cuáles son las novedades de Germán. Las novedades de Germán es que tiene un sueldo básico y tiene 4 horas extras diurnas, tiene 6 nocturnas y tiene un descuento de 35.000 pesos que él paga al fondo de empleados como un ahorro. Entonces, estas son las 4 situaciones o conceptos o novedades que se le van a pagar a él en su nómina quincenal.
Aquí también estamos viendo el grupo de nómina de él, es el 01 quincenal, estamos viendo la fecha inicial y fecha final, estamos viendo su salario, los días de pago y estamos viendo absolutamente todo. Estamos viendo los días de pago y estamos viendo absolutamente toda la información de Germán Gil. Otro concepto importante que tenemos es la liquidación automática. Proceso en el sistema que liquida los conceptos de salud, pensión y subsidio de transporte, entre otros, con base a los conceptos de vengados que hacen parte de la ley siempre de liquidación. Veamos en el sistema cómo generamos la liquidación automática. Venimos por la opción de nómina, liquidación automática, y este es el proceso en donde el sistema nos liquida todos los conceptos que le hayamos generado valor a cada uno de los empleados. Vamos a traer entonces, por ejemplo, el grupo, entonces el grupo quincenal, le damos a aceptar y el sistema empieza a generar absolutamente todos los conceptos de la ley 100 con los promedios y con las fórmulas correctas para liquidarle la nómina a ese empleado. Continuamos con los ausentismos. Número de horas que un empleado deja de laborar por determinado motivo. Estos ausentismos podrán ser remunerados o no remunerados dependiendo también de la justificación y de las políticas que tenga la empresa. En el sistema ingresamos los ausentismos por los maestros registro de ausentismos. Aquí traemos el nombre del empleado, entonces por ejemplo Darío Pedro. Aquí le llenamos toda la información y le llenamos el ausentismo de qué fecha a qué fecha, o sea, cuánto tiempo se va a ausentar, y aquí vamos a escoger si este ausentismo se remunera o no se remunera, y si se lo descontamos aquí como menor valor en las prestaciones que le vamos a pagar. Tenemos los préstamos, que son un valor económico que la empresa le otorga a un empleado en calidad de préstamo por un tiempo determinado y con un número de cuotas e incluso de intereses a cancelar. Vamos al sistema por la opción de nómina, préstamos, y aquí le damos nuevo y aquí podemos a un empleado generarle el préstamo por el valor que él lo solicita. Entonces acá tenemos el préstamo, escogemos el concepto que necesitamos, préstamos a empleados, y aquí ponemos el número, las cuotas, y podemos ingresar el valor del préstamo que el empleado necesite. Continuamos con las incapacidades. Es el tiempo en que un empleado se encuentra fuera de su servicio laboral debido a que su estado de salud no le permite desarrollar sus labores. En el sistema tenemos diferentes tipos de incapacidades que están aquí en los conceptos. Vamos a mirar algunas de ellas. Vamos a consultar y tenemos varios tipos de incapacidades, como incapacidad por enfermedad general, hospitalaria, reconocida por la empresa, reconocida por la EPS, incapacidad reconocida por la empresa, enfermedad general, entre otros conceptos que se pueden usar para las incapacidades. Recordemos que estos conceptos los creamos nosotros mismos, entonces cada compañía crea sus tipos de incapacidades para llamarlas o para registrarlas cuando un empleado esté en ese lapso de incapacidad, y que el sistema al momento de pagar la nómina pueda hacer los cálculos correspondientes. Continuamos con los aumentos. Es un reconocimiento salarial que la empresa hace a un empleado incrementando su salario y generando un valor superior al inicialmente pactado. Estos incrementos se pueden generar por un porcentaje o incrementando el valor de la hora del empleado. Veamos en el sistema por dónde se puede generar. Ingresamos al sistema por la opción de maestros, empleados, libros, aumentos. Y en este maestro el sistema nos va a permitir ingresar todos los aumentos que necesitemos para nuestros empleados. Vamos a mirar aquí el detalle un poco de este informe. Entonces acá tenemos cada empleado, tenemos la fecha del aumento, las horas mensuales, su básico, y aquí lo podemos modificar. Podemos modificar este salario, ponemos el detalle o la justificación de dicho aumento, y a partir de esta actualización de este salario, ya el sistema me empieza a calcular todos los pagos del empleado con base a este aumento. Seguimos con prestaciones sociales.
Es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios por ministerio de la ley o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos o en el contrato de trabajo. Entonces, el sistema, por medio de varios procesos, genera todos los valores de las prestaciones sociales. Entonces, acá tenemos los informes prestacionales, cesantías, intereses, pago de prima, vacaciones y tenemos también esos procesos que se pueden generar en el sistema en los momentos en los que haya que pagarlos. Continuamos con parafiscales. Toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9% de su nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se distribuyen en el SENA al 2%, ICBF 3% y cajas de compensación al 4%. El sistema genera estos valores de parafiscales en los procesos de liquidación automática y planilla única. También tenemos la liquidación definitiva de un empleado, es otro de los conceptos o procesos que se manejan en nómina. Se realiza cuando el trabajador se desvincula definitivamente de la empresa y en ella se liquidan todos los conceptos que el empleador le sale a deber al trabajador al momento de su retiro definitivo. En el sistema ingresamos por la opción de informes, liquidación por grupo y aquí tenemos la liquidación definitiva de un empleado. Aquí llenamos todos los datos del empleado, traemos las fechas correspondientes de ingreso y retiro y el sistema nos genera toda la liquidación. Ya debe irse a una revisión posterior del al contador o de la unidad administrativa y financiera de la compañía y ya finalizando se le realiza el pago de la liquidación al empleado. Con este último damos por terminados los conceptos más importantes del módulo de nómina.